¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos en el servidor de prueba con el Festival Fantasmal y su mini evento. Les traigo la mejor guía con los mejores trucos, así que empecemos con el video. Para empezar, la barra no ha tenido grandes cambios. Cosas importantes que tendremos serán 2060 Drakens, frambuesas hechizadas para las runas otoñales, un total de 150 huesos de Mortis para nuestros set míticos, tanto Dragon, que viene el próximo mes noviembre, y el set de la Gloria. Tendremos un total de 10 bonos de Halloween que también nos servirán para las runas de otoño, 250 fragmentos de ansia para los elixires de Mortis, 2 elixires de Mortis, y tendremos un manto que nos aumentará el progreso, que eso se los explicaré más adelante en donde es mejor utilizarlo. Por otro lado, en el mini evento tendremos las siguientes cosas importantes: remedio de Sofía para poder ingresar al evento, jalapeños que nos van a aumentar el porcentaje de progreso, un total de 200 huesos de Mortis, otra frambuesa hechizada para la runa, fuerza vital y fuego fantasmal que nos van a servir dentro del mini evento, 2 elixires de Mortis, una joya del corazón de hielo que es muy importante para varios eventos como por ejemplo el de Navidad o el de verano, otros 10 bonos de regalo para la runa, efecto de Halloween en la bolsa del coleccionista y un material que al parecer será para la misión de la receta para poder fabricar la nueva montura, que es el caballo fantasmal. Para comenzar con el acontecimiento tendremos que ingresar a Oldfield por Kingshield. Dentro nos encontraremos con John, el sospechoso, que tendrá los siguientes comercios: caja de festival por 5000 undermantes, donde tendremos la probabilidad de conseguir el perro fantasma y los 2 nuevos efectos de la bolsa del coleccionista. Esta bolsa la podremos comprar 20 veces por día. Por otro lado tendremos la caja que nos costará 1000 undermantes, donde podremos obtener diferentes tipos de buffos y mejoras. Esta la podremos comprar 10 veces al día. Y por último, el bombón de chocolate, ya muchos lo conocerán del antiguo acontecimiento. Este no lo recomiendo comprar porque más adelante les enseñaré a fabricarlo por menos cantidad de undermantes. Tendremos que tomar todas las misiones de este mapa, entre ellas la de entregar la frambuesa. Con esta recibiremos la receta de las runas otoñales, que serán nuestro objetivo principal en este evento. Para poder fabricar estas necesitaremos una de daño común, otra de velocidad de movimiento, bonos o cajitas de Halloween y 2 frambuesas. Empecemos con la frambuesa, que será lo más sencillo. En esta zona, al utilizar las multiherramientas tendremos la probabilidad de conseguirlas. Entonces, para este evento recomiendo tener varias multiherramientas ahorradas. Por otro lado, para conseguir los bonos de Halloween tendremos 3 formas. La primera será a través de las misiones diarias, donde tendremos que seguir las pistas en diferentes mapas para poder completar el rompecabezas. Dependiendo de cuántos días dure el acontecimiento será la cantidad de bonos que podremos recibir todos los días. La segunda será a través del manto. Como les dije anteriormente, en las barras del evento y del mini evento tendremos un manto de 3 horas. Con este tendremos la posibilidad de conseguir bonos cuando eliminemos a Gwenfara en el castillo. Mi recomendación es comprar entradas directas con 25 fragmentos entre mundos y utilizar ambos mantos en Gwenfara si nuestro objetivo es conseguir bonos para las runas. Estuve tratando de medir el tiempo en lo que se demoran las rondas. A mi parecer, en 3 horas se pueden hacer un total de 150 a 200 rondas dependiendo del tiempo de carga de mapas y la velocidad de cada personaje. Entonces podríamos decir que necesitamos un total de 10.000 fragmentos si logramos hacer esta cantidad de rondas. Una de sus preguntas fue: si aumento la dificultad ¿tendré más probabilidad de conseguir los bonos? Me informaron que sí, mientras más alto es el nivel es más alta la probabilidad de conseguir bonos. Y por último, la otra manera será a través de los bombones de chocolate. Para poder fabricar estos vamos a necesitar 10 leches que se compran con 1000 undermantes, 10 calabazas que se consiguen utilizando multiherramientas en Oldfield, 10 cacaos que también se van a poder comprar por 1000 undermantes y 10 bayas que se consiguen de la misma planta que las frambuesas. Dentro de estos bombones vamos a tener la probabilidad de conseguir las mascotas alborotadores. Estas mascotas las podremos cambiar por bonos de Halloween, con la condición de ya tenerlos colocados en la bolsa del coleccionista. Entonces mi recomendación es comprar todas las que venden por monedas de cocinas, antes de abrir el bombón para poder cambiarlas repetidas en el banco de trabajo por bonos. Para empezar con el mini evento tendremos que ingresar por Oldfield con los remedios de Sofía. Estos los conseguiremos entregando la misión de 35 trozos y al eliminar a todos los enemigos del mapa aparecerá un mini jefe que también nos dará otro remedio. Y por último también tendremos una probabilidad de conseguirlos con las ánforas. Una vez dentro del mapa, para poder ingresar al sendero del Wendigo tendremos que utilizar 50 fuegos fantasmales y 30 de fuerza vital para poder invocar al Wendigo. Ambos materiales los conseguiremos en el castillo del terror con Gwenfara, por ende una gran recomendación que les doy es esperar a que el mini acontecimiento esté activo para poder
poder empezar a eliminar a este jefe y recibir los materiales. Hice unas rondas en sanguinario y recibí 1500 de progreso, por ende si la barra entera pide 235.000, necesitaremos un total de 150 rondas para poder terminar. También ingresé en Inclemente y recibí 1115 de progreso, por ende para poder terminar en Inclemente sin gastar pasajes vamos a necesitar un total de 210 rondas. Por último, para finalizar, hice rondas al Castillo del Horror y recibí 400 de progreso, por ende vamos a necesitar un total de 419 rondas para terminar en sanguinario. En Inclemente recibí 300 de progreso, entonces serían 558 rondas, pero recordemos que utilizaremos ambos mantos para conseguir bonos para las runas, por ende van a ser muchas menos cantidad de rondas para poder finalizar este evento. Así que nada gente, ya saben, darle like, compartir, suscribirse si les sirvió y si les gustó esta guía. Si falta algo ya saben, lo pueden dejar en los comentarios, los voy a estar leyendo como siempre. Recuerden que estoy haciendo directos en Kick, también en YouTube y en Twitch, así que nos vemos en el siguiente video. Chau chaus. But now I look like Michael.